En este vídeo vamos a hablar sobre si merece la pena anicharse para vender tus servicios de SEO o no. Vamos allá. Muchos consultores se preguntan si merece la pena enfocarse en un determinado sector de mercado como ser especialista en SEO para abogados, arquitectos o e-commerce. Realmente es una duda muy repetida porque por un lado te puede ayudar a vender mejor tu servicio, a parecer más único, a tener una fuente de diferenciación, pero por otro lado te va a lastrar por un motivo obvio de que te estás cerrando mercado y muchas veces cuando te anichas pues no suele ser la ciencia más exacta del mundo. Entonces te he preparado este vídeo para explicarte si es interesante anicharse para un consultor de SEO normal y sobre todo, y lo más importante, cómo escoger un buen sector de mercado. Vamos allá. Enfocarte en un nicho. Las ventajas que te da son una mayor especialidad y por ende posibilidad de generar mejores resultados, una mayor tasa de ventas porque entiendes mejor al tipo de cliente y una mejor entrega del servicio y más barata porque eficientas costes, tienes una metodología y lo que te permite es, obviamente, ser más eficiente, tener más margen. Las desventajas que hay, pues hay una limitación en el crecimiento y hay un peor coste. El peor coste, te puede subir el lead de 2 a 4 euros en Facebook o te puede subir un poquito más. Bueno, en Google Ads no es tan fácil hacer estrategias de nichos, pero en Facebook sí que te puede limitar un poco. A la hora de elegir un tipo de nicho, no, la ventaja también, hay una desventaja también importante y es la limitación en canales. Y es que si, por ejemplo, yo me enfoco en estudios de arquitectura, pues va a ser complicado llegar a ellos a través de Google Ads. Por lo tanto, en base a esto, ¿a qué perfiles le interesa anicharse y a cuáles no? Mira, si tú eres un perfil que inicia, tu previsión de clientes, ¿cuántos van a ser? 10, 15, 20 clientes. La limitación de crecimiento te da igual. Que tenga un peor coste es algo que vas a tener que asumir, pero no va a ser un gran dolor. Y lo único que vas a pagar es una limitación en canales. O sea que no vas a poder utilizar canales como por ejemplo Google Ads. Pero si estás llegando de 10 a 20, si tu objetivo es llegar de 10 a 20 clientes en un año, no necesitas complicarte la vida en ir a por todo el mundo. Puedes hacerlo, pero el nicho es algo que te va a dar muchísimas más ventajas, más que beneficios. En el caso de que quieras escalar, de que quieras ir a por un volumen masivo y no depender tanto en tiempo, caso de agencia que quieras utilizar Google Ads, no puedes utilizar un nicho porque esta limitación en canales es una desventaja bastante importante. Entonces, creo que todo el mundo asume que es mejor enfocarse en un nicho antes que no, por las ventajas que te da. Rentabilidad, mejor tasa de coste y mayor cierre de ventas. Especialmente si eres un freelance y tu objetivo es tener hasta 20 clientes. ¿Dónde viene el problema en esto? En que la mayoría de veces que nos anichamos mal porque elegimos sectores que no son los correctos, elegimos tipos de clientes que no son correctos o nos limitamos demasiado en el nicho. Entonces, yo te voy a dar unas características, unos requisitos que tiene que cumplir un nicho para asegurarte de que es un nicho correcto. En primer lugar, lo que tienes que revisar es que sea un tipo de anichamiento de nicho de mercado que compre servicios de marketing digital en su gran mayoría, que haya contratado tu servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sectores muy tradicionales, por ejemplo, la restauración, sectores como, por ejemplo, habían más restauración, yo qué sé, lavanderías, heladerías. ¿Un servicio de marketing digital les podría venir bien? Por supuesto que sí. ¿Suelen contratarlo? Me apuesto lo que sea que no. Entonces, cuando tú eliges, al final esto vamos a funcionar primero por hipótesis, por eso funciona también cogerte una persona y hablar directamente con ella y ver si le puedes ayudar, que sea antes de enfocarte en un determinado sector o nicho. Entonces, primero que nada, que contrate servicios como los que tú das es imprescindible. No pienses en decir, no, joder, es que este tipo de lead no suele contratar agencias, pero sí que me va a contratar a mí porque yo le voy a dar un buen servicio. Olvídate, si no contrata agencia, no te va a contratar a ti o va a ser muy complicado. Si el tipo de leads que te compran consumen solamente leads, y el caso de piscinas, por ejemplo, es muy típico, de construcciones, y no suelen contratar agencias de marketing digital, no es el mejor de los nichos, no es la mejor forma de tú ir a por ese mercado. Entonces, antes infórmate sobre cómo están solucionando ese sector el problema de la captación. Primer lugar, ¿vale? En segundo lugar, en el momento
en el que sabemos que esas personas consumen servicios de marketing digital, este va a ser un filtro muy importante. En segundo lugar, vamos a ver los tickets con los que trabajan. Por el conocimiento empresarial que hay en este país, nos interesa un ticket medio alto. Ticket bajo recurrente no nos interesa tanto porque va a ser muy complicado cerrar la venta por el bajo conocimiento empresarial que hay en este país. Un ticket de fisioterapia, por ejemplo, me va a costar muchísimo más cerrar que un ticket de medicina estética. Igual el de fisioterapia es más rentable que el de clínica estética, pero el de fisioterapia tiene en la cabeza que solamente lo va a tener, lo va a cerrar por un ticket de 50 euros y no está viendo las 12 mensualidades que le va a dar por 6.000 euros. Entonces, revisar tickets que sean medios altos. Y en tercer lugar, que haya un dolor lo suficientemente fuerte y concreto como para que esa persona se decida a tomar acción. Eso significa que si, no sé, los concesionarios suelen contratar servicios de marketing digital, ticket medio alto, cumple con los dos requisitos. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿cuál es el dolor concreto que esa persona tiene que yo le puedo solventar? Igual muchas veces no es lo que me pienso, porque aquí nos ha pasado muchas veces. Pensábamos que al principio alguien era médico de inmobiliarias, ayudarles a que vendan sus casas. Pues que igual la inmobiliaria no quiere que venda su casa, sino que quiere conseguir casas para comprar, más que venderlas. Igual un concesionario no quiere vender más coches, sino que quiere vender el stock de los coches que no está sacando de forma orgánica. Entonces, anicharse en un sector tiene sentido cuando has controlado estas tres variables. En el momento que has controlado estas tres variables, el siguiente paso es tener en cuenta que te puedes anichar tanto por sector de mercado, concesionarios, médicos, clínica estética, como por tipo de servicio que das, servicios de SEO local. E-commerce ya es algo nichado, tiendas físicas, tiendas que estén en Barcelona, por ejemplo. Hay muchas formas de agrupar las empresas que no necesariamente son por sectores. Y por último, lo que tienes que tener en cuenta es evitar los sectores más saturados. Por ejemplo, los sectores de clínica estética, porque te va a costar mucho más cerrar un lead. Entonces, en base a estas recomendaciones, tú lo que deberías hacer si quieres seguir a por una estrategia de nicho, que es lo ideal cuando empiezas, es seleccionar 10 sectores que tú veas interesantes o 10 agrupaciones de empresas, porque pueden ser, por ejemplo, empresas que estén en Barcelona, e-commerce, empresas que tengan tienda online y física, marcas, por ejemplo, que hagan online y físico. Defines una forma de analizar el sector. Y en siguiente lugar, le pasas estas tres preguntas a todos los sectores, idealmente hablando con una persona de ellas. Un tip que me dijeron que me gustó muchísimo para sacar información es que llames a empresas. Si yo quiero sacar información de peluquería, pues llamo a una peluquería y le digo que estoy haciendo un estudio de la universidad. Le llamo porque necesito hacer unas preguntas para mi trabajo. Entonces las personas se abren muchísimo con sus problemas y lo que les pasa. Y yo lo único que quiero es para sacar información.